Buenos días nuevamente para todos. Damos inicio a este segundo día de las controversias pediátricas de la Universidad del Valle 2022. Iniciaremos este bloque de endocrinología pediátrica y cardiología pediátrica con el doctor Óscar Escobar Arango de la promoción de pediatría de 1991 de la Universidad del Valle, endocrinólogo pediatra del Children's Hospital of Pittsburgh de la University of Pittsburgh School of Medicine Pittsburgh de Estados Unidos, quien nos hablará sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de la hormona de crecimiento. Bienvenido, doctor. Antes que todo, quiero felicitar al Departamento de Pediatría por su cumpleaños número 67. Agradezco la invitación a participar en esta jornada de controversias pediátricas en honor a nuestro querido profesor y colega, el Dr. Julio César Reina, a quien le guardo mi mayor respeto y admiración. En este corto espacio voy a hablar someramente de algunos aspectos importantes y quizás controversiales del diagnóstico y manejo de la deficiencia de hormona de crecimiento en niños. Aquí están los objetivos de la charla. Más allá de la edad neonatal, la razón más frecuente que lleva a la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento es la alteración del crecimiento lineal, y aquí es importante hacer la distinción del concepto de talla baja versus falla de crecimiento. Recordemos que el crecimiento ponderal, o sea la ganancia de peso, generalmente no está comprometido o lo está en menor grado que el crecimiento lineal en niños con deficiencia de hormona de crecimiento. Es también importante reconocer que, en ausencia de talla baja, una trayectoria de crecimiento significativamente por debajo del potencial genético puede generar sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. La deficiencia de hormona de crecimiento puede ser aislada o ser parte de la deficiencia de múltiples hormonas hipofisarias en asociación con alteraciones genéticas, estructurales y orgánicas. La definición aceptada de talla baja es aquella estatura por debajo de menos 2 desviaciones estándar para la edad y sexo en curvas poblacionales apropiadas para el individuo. En esta diapositiva podemos apreciar la diferencia entre falla de crecimiento y talla baja. La falla de crecimiento se refiere a la disminución de la velocidad de crecimiento lineal que, si es persistente, puede llevar a la talla baja. La talla baja se define como la estatura o longitud por debajo de menos 2 desviaciones estándar para edad y sexo. La velocidad de crecimiento se refiere a la magnitud del cambio de longitud o estatura en un intervalo de tiempo y generalmente se expresa en centímetros por año. El cálculo impreciso de la velocidad de crecimiento, frecuentemente como resultado de mediciones incorrectas, puede llevar a una toma de decisiones erradas y, en el mejor de los casos, a la petición de estudios innecesarios. Las mediciones de longitud y estatura deben hacerse con equipo y técnica apropiados. Aún así, hay un margen de error aceptado. Se recomienda que el cálculo de la velocidad de crecimiento se haga con mediciones obtenidas a intervalos de por lo menos 4 a 6 meses para evitar amplificación debida al error inherente de las mediciones. Existen curvas de velocidad de crecimiento específicas para cada sexo. La velocidad de crecimiento varía con la edad. En estas curvas se puede ver que la velocidad de crecimiento más baja, que precede al estirón puberal, es conocida como el nadir prepuberal. Este es un fenómeno fisiológico que debe tenerse en cuenta en la evaluación de preadolescentes investigados por falla de crecimiento. Existe una diferencia de aproximadamente 13 centímetros entre la talla promedio de hombres y mujeres que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la talla blanca. La talla blanco, llamada en inglés Target Height o Mid-Parental Height, es el promedio de la talla de los padres después de corregir la estatura del padre del sexo opuesto para convertirla en una talla del mismo sexo del niño o niña, ya sea adicionando o restando 13 centímetros. Así, la talla blanco en niños se calcula sumando la talla del padre y la talla corregida de la madre y dividiendo por 2. Y la talla blanco en niñas se calcula sumando la talla de la madre y la talla corregida del padre y dividiendo por 2. La fórmula simplificada se muestra al final con una variación de más o menos 10 centímetros para niños y una variación de más o menos 9 centímetros para niñas. Dos aspectos que deben tenerse en cuenta con respecto al potencial genético están descritos en esta diapositiva. Aquellos niños que no tienen talla baja por definición, pero cuya trayectoria de crecimiento está muy por debajo de lo esperado para el potencial genético, ameritan estudio si cumplen con otros elementos que sugieran deficiencia de hormona de crecimiento. Por otro lado, no todos los niños con talla baja cuyos padres también tienen talla baja deben considerarse como variantes normales del crecimiento o talla baja familiar, ya que pueden tener alteraciones monogénicas de talla baja hereditaria. En esta diapositiva se presentan ejemplos de las dos situaciones clínicas mencionadas. El niño con talla que es normal, pero creciendo por debajo del potencial genético, o en esta niña que tiene talla baja y cuyos padres también tienen estatura baja. En ambos casos
cabe la posibilidad de deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Se puede diagnosticar deficiencia de hormona de crecimiento con base en la auxología únicamente? La mayoría de los estudios, incluyendo el Estudio Nacional Cooperativo de Crecimiento, han demostrado que los criterios auxológicos aislados tienen un valor mínimo en la diferenciación de niños con deficiencia de hormona de crecimiento versus niños con estatura baja que no tienen deficiencia. Aún la velocidad de crecimiento no discriminó entre esos dos grupos. Por lo tanto, se concluye que la evaluación auxológica aislada no es suficiente para hacer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. La evaluación auxológica junto con la medición de factores de crecimiento fue propuesta a mediados de la década del 2000 como evidencia suficiente para hacer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, poniendo en duda la necesidad de realizar pruebas de estimulación. Sin embargo, esto ha cambiado, como lo veremos más adelante. ¿Cómo iniciar la evaluación de la deficiencia de hormona de crecimiento? Cuando hay El inicio de la evaluación debe incluir una historia clínica completa con atención a los datos auxológicos al nacer, la revisión de la trayectoria de crecimiento lineal y ponderal, la recolección de información de la estatura de los padres y otros familiares y antecedentes médicos de importancia. El examen físico debe incorporar la evaluación auxológica, incluyendo mediciones confiables de peso y talla y determinación del estadio puberal. A continuación se pueden solicitar pruebas generales preliminares que pueden elegirse de acuerdo a la situación clínica, medición de pruebas de función tiroidea y valoración de la maduración esquelética por medio de una radiografía de edad ósea. La petición de pruebas de tamizaje para deficiencia de hormona de crecimiento se va a discutir más adelante. La escogencia de pruebas generales como cuadro hemático, marcadores de inflamación, electrolitos, pruebas generales de tamizaje para enfermedad celíaca y cariotipo pueden hacerse con base en la evaluación clínica. La valoración de la maduración esquelética es importante como parte de la evaluación ante la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. La razón es que la edad ósea típicamente está retrasada en deficiencia de hormona de crecimiento. Sin embargo, hay situaciones en las que este no es el caso. Por ejemplo, en deficiencia de hormona de crecimiento adquirida recientemente. También en el caso de niños obesos con deficiencia de hormona de crecimiento, ya que la obesidad tiende a avanzar la maduración esquelética. Además, la edad ósea no es confiable en niños muy jóvenes, como aquellos menores de 2 años debido a la gran variabilidad en la apariencia de los centros de osificación. Es importante entender la fisiología de la secreción de hormona de crecimiento y su efecto en la estimulación de péptidos dependientes de ella. La GHRH se secreta en el hipotálamo y actúa con su receptor en la hipófisis para estimular la producción de hormona de crecimiento. Esta circula en la sangre unida a la proteína enlazadora de hormona de crecimiento que corresponde al dominio extracelular del receptor. Cuando llega al hígado, hay interacción con el receptor que se dimeriza y conduce a la transducción de la señal que lleva a la producción de estos péptidos, IGF-1, IGF-BP3 y la proteína ácido lábil, la subunidad ácido lábil. La IGF-1 circula asociada a la IGF-BP3 y esto está estabilizado por la ALS para evitar la degradación de la IGF-1 en la circulación. Así llega hasta el sitio donde debe interactuar con su receptor, se desliga de esas proteínas transportadoras e interactúa con el receptor. El patrón de secreción de hormona de crecimiento es pulsátil. En el panel superior vemos el patrón de secreción de hormona de crecimiento en un niño con deficiencia y en el panel inferior el patrón de secreción en un niño con producción normal de hormona de crecimiento. La medición de hormona de crecimiento al azar puede encontrar valores en el nadir, en niños normales, y por lo tanto estas mediciones no son de utilidad. Las mediciones de IGF-1 y IGF-3 que vimos anteriormente son útiles como screening o como tamizaje para deficiencia de hormona de crecimiento. La IGF-1 se produce en los hepatocitos en respuesta a la hormona de crecimiento. Aunque la producción de hormona de crecimiento es pulsátil, los niveles de IGF-1 muestran mínima fluctuación a lo largo de las 24 horas. Por esta razón es posible obtener niveles confiables con muestras tomadas al azar. Sin embargo, los niveles de IGF-1 también varían con la edad, el sexo y el estadio puberal como se ve en la gráfica adjunta y deben interpretarse apropiadamente. Es necesario recordar que la IGF-1 también depende del estadio nutricional, por lo tanto, hay situaciones clínicas que requieren cuidado especial cuando se trata de interpretar los niveles de IGF-1, ya que la pérdida de peso, la desnutrición y enfermedades crónicas disminuyen los niveles. Además, los niveles de IGF-1 no son confiables en recién nacidos
y lactantes, ya que los valores se sobreponen con los niveles de niños con deficiencia de hormona de crecimiento. La sensibilidad de los niveles de IGF-1 para el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento es en promedio del 71%, por lo tanto casi una tercera parte de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento pueden tener niveles normales de IGF-1, falsos negativos. Por otro lado, la especificidad es del 72%, lo que significa que casi una tercera parte de los niños sin deficiencia de hormona de crecimiento pueden tener niveles bajos de IGF-1 o falsos positivos. Por eso la medición aislada de los factores de crecimiento, aún en conjunción con la valoración auxológica, no es suficiente para... La medición de IGF-1 es un buen complemento para la IGF-1 en el tamizaje de la deficiencia de hormona de crecimiento. Los niveles varían también con edad, sexo y estado puberal como la IGF-1. Sin embargo, la IGF-1, aunque es dependiente de la hormona de crecimiento, tiene un comportamiento ligeramente diferente, ya que los niveles no se afectan tanto con el estado nutricional y además son útiles en recién nacidos y lactantes. La sensibilidad es baja del 64%, pero la especificidad es superior, del 85%, por lo tanto es raro encontrar niveles bajos de IGF-1 en niños sin deficiencia. En conclusión, la medición de niveles de hormona de crecimiento basal no es de utilidad para el diagnóstico de la deficiencia de hormona de crecimiento, mientras que la medición de péptidos dependientes como la IGF-1 y la IGF-1 es útil como tamizaje ante la sospecha de hormona de crecimiento, pero con base en su sensibilidad y especificidad no son suficientes para la confirmación del diagnóstico. A pesar de que las pruebas de estimulación de hormona de crecimiento son artificiales y no fisiológicas, son las ayudas diagnósticas aceptadas para la confirmación del diagnóstico y se recomiendan en aquellos pacientes en quienes la historia clínica, el examen físico y los niveles de IGF-1 son consistentes con el diagnóstico. Una virtud especial de estas pruebas es que ayudan a distinguir la deficiencia de hormona de crecimiento que conlleva a una deficiencia secundaria de IGF-1 de una deficiencia primaria de IGF-1, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos el espectro de anormalidades del eje hipotálamo hipofisario IGF-1. En el panel izquierdo tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento que conlleva una disminución de la producción endógena de IGF-1 y clínicamente a falla del crecimiento y talla baja. En el panel central tenemos la deficiencia primaria de IGF-1, que puede ser el resultado de anormalidades genéticas del receptor de hormona de crecimiento, anormalidades en la cascada postreceptor o en el mismo gen de la IGF-1. Como vimos en la diapositiva anterior, tanto la deficiencia de hormona de crecimiento como la deficiencia primaria de IGF-1 cursan con niveles bajos de IGF-1 y las pruebas de estimulación son importantes para establecer la diferencia. La deficiencia severa de hormona de crecimiento se caracteriza por niveles muy bajos en respuesta a la prueba de estimulación, en tanto que en casos de resistencia los niveles de hormona de crecimiento en respuesta a la prueba de estimulación son altos. Los casos de deficiencia moderada de hormona de crecimiento, que son los más comúnmente vistos en la práctica clínica, se caracterizan por un pico de hormona de crecimiento en la prueba de estimulación que no alcanza un nivel de corte. Este nivel de corte ha variado históricamente de 5 nanogramos por mililitro a 7 nanogramos por mililitro y más recientemente a 10 nanogramos por mililitro. Sin embargo, con la nueva metodología, la medición de hormona de crecimiento, la sensibilidad es mayor y se está proponiendo usar de nuevo el nivel de corte de 7 nanogramos por mililitro. Las pruebas de estimulación o provocación se hacen con la administración de agentes que estimulan la secreción de hormona de crecimiento por varios mecanismos fisiológicos. Entre ellos están la insulina, la arginina, la clonidina, la L-dopa y el glucagón. El uso de GHRH está disponible en adultos, pero no se ha probado en niños. En general, la aprobación del tratamiento con hormona de crecimiento requiere por parte de las compañías de seguros que se demuestre falla a 2 estímulos, excepto en aquellos niños con deficiencia de múltiples hormonas hipofisarias en que una sola prueba fallida es suficiente. El pico de hormona de crecimiento en pruebas de estimulación puede estar disminuido en niños obesos y los resultados deben analizarse con cautela. También, como explicamos anteriormente, la desaceleración fisiológica prepuberal puede inducir preocupación. Estos niños y aquellos con cierto retraso del desarrollo puberal frecuentemente se remiten para evaluación. Adicionalmente, los niveles de IGF-1 en estos individuos puede ser bajo para la edad, pero adecuados para el estadio puberal. En conjunto, esta situación clínica puede conducir a la sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. Por lo tanto, en niños peripuberales se recomienda administrar esteroides sexuales antes de la prueba de estimulación para disminuir el falso diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento en niños que tienen retardo puberal de crecimiento y desarrollo.
En la gráfica de la izquierda se muestran resultados de un estudio que evaluó el pico de hormona de crecimiento en pruebas de estimulación en niños normales. Solamente aquellos que estaban en estadio 4 y 5 de Tanner estuvieron por encima del nivel de corte, pero los de estadio puberal 1, 2 y 3, algunos niños normales sin deficiencia de hormona de crecimiento tenían pico de hormona de crecimiento por debajo del nivel de corte. Por esta razón es importante hacer la preadministración. Aquí también se muestra en la derecha que la administración de etinilestradiol por 2 días aumentó significativamente la respuesta de hormona de crecimiento en la prueba solamente en los niños que no tenían deficiencia de hormona de crecimiento. Por lo tanto, la preadministración de esteroides sexuales disminuye los falsos positivos del 39% al 5%. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica sugiere hacer la preadministración de esteroides sexuales antes de la elaboración del test de estimulación, y hay algunas alternativas en cómo hacer esto. Estrategias de dosificación de hormona de crecimiento. La recomendación estándar de la dosificación de hormona de crecimiento es aquella basada en el peso, y se han aprobado dosis de 0.16 a 0.24 o aún de 0.3 miligramos por kilo por semana. Algunos autores han usado dosis más altas durante la pubertad, pero es raro que se utilicen estas dosis en los pacientes. Por el otro lado, se ha propuesto la utilización de IGF-1 como estrategia para mejorar el resultado. Un estudio de niños con deficiencia de hormona de crecimiento hizo una comparación entre niños cuya dosis se tituló de manera estándar, como el peso, o en otros con la IGF-1, para tratar de alcanzar el promedio de IGF-1, o sea, la desviación estándar de 0, o el límite superior, o sea, la desviación estándar de más 2. En el panel superior vemos que las metas de IGF-1 para llegar al promedio o a más 2 desviaciones estándar se alcanzan relativamente rápido en 6 a 9 meses. En el panel inferior vemos que los niños con deficiencia de hormona de crecimiento tratados para alcanzar 2 desviaciones estándar de IGF-1 experimentan un mayor aumento de la desviación estándar de la talla que los niños que fueron tratados para alcanzar el promedio. Sin embargo, las dosis requeridas para alcanzar una meta de IGF-1 de 2 desviaciones estándar son significativamente mayores que las dosis requeridas para alcanzar la meta del promedio. Esto genera preguntas acerca del balance riesgo-beneficio y del balance costo-beneficio. Se ha concluido que el enfoque de titulación de la dosis para alcanzar el promedio, o sea, una desviación estándar de 0 de la IGF-1, parece ser el método con mejor balance costo-beneficio comparado con la dosificación estándar por el peso o la dosificación para alcanzar IGF-1 de 2 desviaciones estándar. Muchas gracias. Desde el Hospital de Niños de Pittsburgh. Gracias, doctor Escobar. A continuación, damos paso al doctor Mario Angulo Mosquera, quien es de la promoción del 2006 de Pediatría de la Universidad del Valle. Ahora es endocrinólogo pediatra y trabaja en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, quien nos deleita con el tema Infancia transgénero, cambio del paradigma. Bienvenido, doctor. Un saludo especial para todos y muchísimas gracias por la invitación a presentar este tema. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar entonces un poco acerca de los nuevos paradigmas con respecto a la infancia transgénero. Empiezo mi exposición con esta diapositiva, una foto aérea de lo que es la Clínica Valle de Lili, una institución que todos conocen. Es un ejemplo pequeño de cómo pueden cambiar las cosas y los conceptos. Esta era una institución en la cual hace unos años la diversidad simplemente no existía. Y hoy en día, mediante un proceso juicioso y lleno de argumentos, logramos que se construyera en una institución que defiende la diversidad. Es un buen ejemplo entonces de cómo un microcosmos puede cambiar con argumentos y es un ejemplo de que los cambios sí se pueden dar.
Definamos un poco entonces cuestiones importantes. El sexo biológico, todos sabemos, existen ciertos cromosomas que definen un fenotipo y ese fenotipo se expresa entonces con características de hembra o de macho, pero también tenemos estados intersexuales en los cuales no hay una claridad entre lo uno y lo otro. Tenemos otro concepto que ya obedece más al campo de la psicología, que es la identidad de género, que puede estar entre el concepto binario habitualmente aceptado de hombre o mujer, pero sabemos que existe una gran gama de opciones en la mitad, y esto es parte de ese gran cambio hacia entender la sexualidad humana como algo diverso. Y tenemos las expresiones de género que son consecuencia de la identidad y pueden también tener una gran variación en cuanto a su expresión. Entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género responde a la pregunta ¿quién soy? Muy importante de describir que este fenómeno no es una decisión. Yo no decido ser hombre, yo no decido ser mujer, yo no decido tener una identidad no binaria. Es algo que se cree, viene atado a procesos psicológicos muy profundos que empiezan a manifestarse desde muy temprano en la vida. Es muy importante que entendamos que esta condición no se modifica ni por influencias internas de procesos hormonales, ni tampoco por influencias externas, depresiones o situaciones complejas de violencia o de presiones, digámoslo así, externas de otras personas. Es algo que viene muy atado a procesos muy profundos psicológicos. Y es un proceso que se inicia y se empieza a manifestar desde muy temprano en la vida, desde los 3 y 4 años. El concepto de homosexualidad es diferente, corresponde a la orientación sexual. Y esta responde a la pregunta ¿quién me gusta? Entonces, como ven, son dos cosas muy diferentes que construyen pilares de lo que es la sexualidad humana, pero no se deben confundir. Entonces, cuando estamos delante de una persona con una posible identidad transgénero, hay tres conceptos que son claves: la consistencia, persistencia e insistencia en cuanto a su manifestación de identidad. Si esta persona entonces que tiene un sexo biológico, ya sea masculino o femenino, pero empieza entonces de una manera consistente, persistente e insistente a manifestar expresiones que no van acorde con ese sexo biológico, entonces tenemos una pista de que ahí hay una posible identidad transgénero. Se están haciendo ya muchos estudios para tratar de entender este fenómeno. Este es uno muy interesante en el cual se encuentra que la expresión de la quispeptina, que es una hormona hipotalámica que dispara la pubertad, tiene diferencias en su expresión a nivel de lo que es el sexo, la identidad y la orientación sexual. Entonces, fíjense cómo poco a poco vamos encontrando explicaciones biológicas ante lo que es estas expresiones diversas de nuestra sexualidad. Este es un caso supremamente interesante que pone de manifiesto lo que les comentaba anteriormente en cuanto a que la identidad no es modificable. Esta es la historia de un niño, nace sexo biológico masculino, empieza su crianza como tal, pero tiene un accidente y pierde sus genitales, siendo todavía muy chiquitico. Este chiquito entonces, los padres muy preocupados al imaginar su futuro en esta condición, reciben el consejo de un médico que les sugiere que transformen esos genitales en genitales femeninos y por lo tanto eso iba a permitir que esta personita pudiera crecer y desarrollarse como mujer, no como hombre, y eso iba a ser entonces su estrategia. Los padres reciben el consejo del médico, el médico hace la cirugía y transforma entonces esos genitales mutilados en unos genitales femeninos. Pasa el tiempo y la niña la empiezan a criar como niña, le ponen su nombre femenino, pero definitivamente esa identidad era masculina y
poco a poco se empiezan a dar manifestaciones y la historia sale a la luz y resulta que esta niña de crianza, su identidad era completamente masculina y finalmente acaba siendo un chico. Entonces fíjense lo fuerte que es esta historia para entender cómo, por más que intentemos modificar una identidad, no lo vamos a poder hacer. El fenómeno transgénero es universal, existen muchas historias a lo largo de todo el planeta y no solo en el presente, tenemos historias desde hace mucho tiempo de todo este proceso. Y esta es una historia colombiana que todos conocemos, la fuerza y el valor de esta mujer para enfrentar toda su situación en un ambiente donde la diversidad era algo negativo y sin embargo ella sigue adelante y saca su vida adelante. Otras historias también muy interesantes de cómo en el Amazonas el fenómeno transgénero es bastante aceptado y manejado de una manera tranquila por parte de las comunidades indígenas. Entonces, ¿por qué es importante tratar este tema? Porque nosotros como sociedad lo habíamos venido manejando de una manera diferente e intentábamos que estos chicos y chicas con una identidad que no iba acorde con su biología pudieran o se les obligaba de alguna manera a que se comportaran y se expresaran con la identidad que la sociedad quería que tuvieran y no con la de ellos. Es importante aclarar que hay una gran población de niños y de niñas que de alguna manera expresan alguna identidad con su género asignado más o menos del 3 al 10%, pero la mayoría de estas expresiones ceden en el momento del inicio de la adolescencia. Quiere decir, no son persistentes, insistentes y consistentes, por lo tanto no obedecen a un fenómeno transgénero. Estas situaciones generalmente llevan a una preocupación muy grande de sus familias y es muy importante que se puedan acompañar y les podamos ayudar a que puedan navegar, digamos, esos procesos de reconocimiento y de exploración con tranquilidad, sin violencia, para que después no queden traumas. Entonces, hay muchos niños que exploran expresiones diversas sin que esto sea un fenómeno transgénero. Ese es un primer concepto importante. Pero ya cuando entonces entramos a hablar de lo que es como tal el fenómeno transgénero, distintos estudios nos han demostrado que aproximadamente el 0.7% de la población tiene una identidad que es incongruente con el sexo biológico asignado. Si llevamos estos números entonces a la población colombiana, el censo del 2018 nos habla de que somos más o menos 48.800.000 personas, y si le aplicamos el 0.7% a este valor, nos da que entonces más o menos en Colombia debe haber unos 337.000 personas con una identidad transgénero. Si venimos entonces al tema local, el censo de Cali fue aproximadamente de 2.200.000. Eso quiere decir que en Cali aproximadamente deben haber unas 15.400 personas con una identidad transgénero. Y para nuestro tema pediátrico, más o menos en Colombia el 22% de la población está entre los 0 y los 14 años. O sea que debemos tener más o menos unos 68.000 niños y niñas con una identidad transgénero. Entonces, cuando traemos ese número de 0.7 a números reales de lo que corresponde a nuestra población, nos damos cuenta de que son números significativos y que sin duda como pediatras debemos estar atentos y debemos intentar cuidar a esta población y ayudar a sus familias. Entonces, ¿por qué es un tema tan relevante en pediatría? Este estudio demuestra entonces que las expresiones y las manifestaciones de una identidad transgénero suceden en la infancia. Fíjense ustedes, 10% de la población con una historia transgénero se manifiestan que lo perciben y lo expresan antes de los 5 años, muy temprano en la vida. 16% entre los 6 y los 10, 28% entre los 11 y los 15 y 29% entre los 16 y los 20. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la grandísima mayoría de las personas transgénero
saben que lo son y lo manifiestan en la época pediátrica. Y esto es lo que hace tan importante nuestro quehacer como médicos y nuestro cuidado hacia estos niños y hacia sus familias. Más del 50% de los jóvenes transgénero han tenido por lo menos un intento de suicidio antes de los 20 años de edad. Este es entonces un concepto importantísimo, ya que entonces nos coloca frente a una realidad muy preocupante que nos debe motivar para tratar de ayudar a estas personas desde muy temprano en la vida, para evitar que lleguen a estas situaciones, ya que estos intentos de suicidio suceden debido a la poca aceptación, sobre todo de sus familias, que hace que estos chicos pierdan el sentido de la existencia e intenten esta escapatoria definitiva. Aquí les traigo entonces algunos artículos en los que muestran cómo cuando un proceso de una identidad transgénero no es acompañado, no es aceptado, no se le abraza con la empatía que se debe abrazar, las estadísticas son abrumadoras y supremamente preocupantes. Las tasas de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, de intento de suicidio, de automutilación, son estadísticas supremamente significativas y muy, muy por encima de lo que son las estadísticas de la población general. Este es otro estudio en el cual, digamos que confirma lo mismo y es, digamos, muy claro en comparar las tasas de las situaciones en estos chicos y chicas frente a la población general. Depresión 50% versus 20, ansiedad 26 versus 10, ideación suicida 31 versus 11, intento suicida 17 versus 6, lesiones autoinfligidas 17 versus 4 en una población amplia de los Estados Unidos. Ese es otro estudio en el cual también muestra cómo el estrés psicológico, las barras azules, las barras blancas son la población general, las barras azules son la población transgénero, y vemos cómo las tasas son supremamente más altas y sobre todo en los primeros años de vida, que este estudio empieza desde los 18, pero fíjense ustedes ahí son supremamente significativas. Y este es otro estudio que habla acerca del intento de suicidio, también en las distintas edades, y fíjense cómo la población transgénero es bastante más alta que la población general. Ese es un estudio también muy significativo en Japón, en el cual se identifica que la ideación suicida en esta población alcanza hasta el 73.6% y las automutilaciones hasta el 32.3%. Esto es entonces muy significativo, unas estadísticas muy altas en una población, una cultura conservadora como es la japonesa. Otros estudios también muestran cómo se comprometen todas las esferas de la vida, la autoestima, la sensación de merecer la felicidad, la percepción de los defectos se multiplica, la hipervigilancia sobre lo que me hace diferente es supremamente importante, se vuelve una rumiación del problema y esto lleva al aislamiento y lógicamente un aumento en la respuesta fisiológica al estrés, hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces estos chicos y chicas se ven limitados en todos los aspectos de su vida y por esto es que esto debe ser manejado de una manera diferente. Y ahí es cuando surge entonces el enfoque que se conoce como el enfoque holandés. En Holanda entonces entienden esta situación, se dan cuenta de este sufrimiento y empiezan a enfrentar el problema de una manera diferente. Entonces en 1998 Cohen y colaboradores inicia un proceso de entender de manera clara y empática la situación de esta población para posteriormente permitir que puedan expresarse, hacer una transición social, si su identidad es femenina, así su biología sea masculina, permitir que puedan expresarse, llevar el pelo largo, vestirse con falda y demás expresiones típicamente femeninas o viceversa. Luego, cuando llega el proceso de la pubertad, utilizar los bloqueadores puberales para poder entonces frenar este proceso y posteriormente dar las hormonas que van a llevar a
que el cuerpo se transforme en el cuerpo con el cual nos identificamos. Esto es lo que se llamaba en su momento como el modelo holandés. Entonces, consistía, como les explicaba, en esa asesoría psicológica que permitía la transición social, la frenación de pubertad, las hormonas cruzadas y después de la mayoría de edad, si el paciente así requería, realizar las cirugías. A raíz de este proceso positivo que surgió en Holanda, en distintas otras geografías empezaron a acompañar este proceso de una manera similar y empezaron a encontrar respuestas muy positivas de esta población y se construyó lo que se conoce como el modelo afirmativo de género, que es, digamos, el gran cambio de paradigma, en el cual se establece que las variaciones de género no son trastornos, las presentaciones de género son diversas y variables, el género implica un entretejido de biología, desarrollo, socialización, cultura y contexto, el género puede ser fluido y no es binario, y en caso de patología a menudo provienen las reacciones culturales, más no de la persona. Entonces, sobre estas bases, sobre estos cimientos, se construyó entonces el nuevo concepto de la identidad transgénero. Entonces, luego de que se hace este proceso, se empiezan nuevamente a hacer estudios y se empieza nuevamente a evaluar la población trans. Y se encuentra que los chicos que reciben el apoyo de sus padres tienen unas perspectivas completamente diferentes al recibir esa empatía de quienes nos cuidan. Estos chicos tienen un soporte y fíjense cómo las tasas de enfermedad mental empiezan a bajar de una manera muy significativa. Este es un estudio que evalúa, digamos, todo ese proceso que inició en 1998 en Holanda y lograron entonces publicar en el 2014 este ejercicio de acompañamiento de todas estas personas y lograron entonces llegar a conclusiones supremamente significativas. Encontraron que había 0% de ideación suicida, 0% de automutilaciones. El funcionamiento psicológico fue mejorando a lo largo del tiempo y las tasas de problemas clínicos son iguales a los de la población general. Y definitivamente concluyen nuevamente que el apoyo familiar es la base sobre la cual se sostiene un proceso positivo. Entonces, fíjense ustedes cómo esas estadísticas aterradoras que veíamos en los artículos previos empiezan a cambiar de una manera muy significativa en estos artículos en los cuales se acompaña y se lleva a la población transgénero sobre los principios del modelo afirmativo de género. Siguen apareciendo entonces muchos artículos, este es más reciente, en el cual se habla de cómo el freno puberal disminuye de manera significativa la ideación suicida. Y este es otro estudio también muy interesante en el cual se acompañan un número significativo de chicos y chicas adolescentes y se ve entonces cómo las tasas de ansiedad, de depresión, son similares a las tasas de la población general y nuevamente confirma cómo cuando estos chicos reciben el apoyo de sus padres, la posibilidad de que todo este proceso salga bien y puedan llevar a cabo una vida con las dificultades habituales, pero no con esas dificultades abrumadoras que veíamos en el pasado, suceden en ellos. Por lo tanto, entonces, las distintas sociedades de endocrinología han desarrollado un proceso de guías clínicas para el acompañamiento de este proceso, para tratar de entonces estructurar un tratamiento en cuanto a bloqueadores de pubertad, en cuanto a hormonas cruzadas y dejar definitivamente todo el proceso quirúrgico para la mayoría de edad. En Colombia entonces nos sostenemos sobre un marco legal claro. Hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional sobre las cuales se sostiene el acto médico de ayudar a esta población transgénero desde los primeros años de vida. Y con esto entonces les agradezco muchísimo su atención y espero haber podido ayudarles para entender este fenómeno y poder ayudar a esta población con empatía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Angulo.
Ahora continuamos con el doctor Marco Dano, endocrinólogo pediatra del Nicklaus Children's Hospital, el Clinical Associate Professor, FIU College of Medicine de Miami, Estados Unidos, quien nos hablará sobre prediabetes en niños y adolescentes, efectos de la pandemia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes desde Miami y quiero agradecer al Departamento de Pediatría, en especial al doctor Carlos Velasco, quien me ha invitado a hacer esta presentación. Voy a hablarles hoy de la prediabetes en los niños, en especial al efecto que la pandemia ha tenido sobre este problema. No tengo nada que declarar y la prediabetes es cuando los niveles de glucosa no son normales, pero no son suficientemente altos para diagnosticar la diabetes. Hay un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y tener enfermedades cardíacas y hasta accidentes cerebrovasculares. En general puede haber un trastorno en la glucosa en ayunas y usualmente hay un cierto grado de resistencia a la insulina, a la acción de la insulina y un trastorno de la secreción de la primera fase de insulina durante las comidas. Usualmente no tienen síntomas. Ustedes ven en esta gráfica que lo normal es menos de 5.7 de la hemoglobina glicosilada y ocasionalmente uno encuentra que estos pacientes pueden tener entre 5.7 y 6.4, que son una bandera roja para decirle a uno que uno tiene que estar pendiente que estos pacientes tienen prediabetes. Lo normal es tener una glicemia en ayunas de menos de 100 y cuando la glucosa en ayunas es más de 126, eso es franca diabetes. Y cuando está entre 100 y 125 son los niveles que muestran el trastorno de la glicemia en ayunas entre 100 y 125. Y eso es lo que define la prediabetes. Uno puede hacerle la glicemia a las 2 horas después de comida o hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y lo normal es que tengan menos de 140 2 horas después de una comida. Y cuando hay mayor de 200, eso es franca diabetes. Y entre 140 y 199 es la definición que esos pacientes tienen una prediabetes. La prevalencia varía con la edad, el peso y la etnicidad de los niños. Varía entre 2 y 40% de la población. Y hay una rata de conversión a diabetes tipo 2 que varía. Hay una conversión disminuida en los adultos cuando mejora la dieta, el estilo de vida y a veces con la metformina. Y hay un aumento de riesgo en las niñas para tener ovarios poliquísticos y para ambos niños y niñas hay una adrenarquia prematura que puede suceder. En el Reino Unido han hecho unas predicciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Se piensa que para el 2025 hay 4 millones de niños que van a tener diabetes tipo 2. 12 millones van a tener una intolerancia a la glucosa. 38 millones van a tener una esteatosis hepática, un hígado graso. 27 millones van a tener hipertensión y 268 millones de niños estarán con sobrepeso, 91 millones completamente obesos. Es importante saber que la ganancia de peso que ha sucedido con la pandemia en los últimos años es impresionante. Y ustedes ven esta revisión que se hizo en Kaiser Permanente en California, en que incluso los niños de 5 a 11 años aumentaron 2.3 kilos y el porcentaje de aumento para obesidad fue del 36 al 45.7%. Y ustedes ven que tanto en los de 12, 15 años como los adolescentes de 16, 17 años tuvieron un aumento de peso, de ganancia de peso
que varió desde el 36, 39% hasta el 43 y 45% después de la pandemia. De manera que estas cifras son muy importantes de mantener en cuenta. De manera que cada cuánto se hace ese tamizaje, el screening para prediabetes se hace cada 2 años, especialmente si hay 2 o más riesgos de factores de riesgo para la edad de 10 o una inicio de pubertad más temprano de lo que genéticamente y familiarmente se considera. De manera que si la obesidad, sobre el peso muestra un índice de masa corporal mayor del 85%, eso es un factor de riesgo. Una historia familiar de diabetes tipo 2 o que haya tenido una diabetes gestacional. La etnicidad es muy importante y los hispanos aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica tienen un alto riesgo. Y si hay resistencia a la insulina en la familia. Mira que el tamizaje, el screening, también debe considerarse si hay historia o en el examen físico hay síndrome metabólico, hay un estilo de vida sedentario, si tienen acantosis nigricans, así como ustedes la ven en esta foto, que ya los pediatras estamos muy familiarizados con mirar los niños que tienen sobrepeso y mirarles el cuello o la axila para mirar y detectar acantosis nigricans. Las niñas con ovarios poliquísticos y síntomas que sugieren una dismenorrea. La adrenarca prematura y naturalmente si hay un hígado graso o esteatótico. El síndrome metabólico en niños está muy bien determinado con una obesidad abdominal y hay que mirarle la cintura, medirla y mirar en qué percentil está en la tabla, especialmente si tienen dislipidemia. Las hipertrigliceridemias son muy importantes porque eso es una detección temprana de que están desarrollando un síndrome metabólico. Que tengan hipertensión y que tengan un aumento de la glucosa en ayunas. Todos esos son signos de riesgo de que hay un síndrome metabólico y naturalmente que hay que hacer un screening para la prediabetes. Los efectos pandémicos ya los hemos mencionado, pero hay definitivamente un aumento de la ingesta calórica y pues está asociado al comer bajo estrés debido a ansiedad, depresión, muchas de estas relacionadas con la pandemia. Está este aumento calórico debido al aburrimiento que hay por la falta de interacción y actividad física exterior y que en la pandemia ha habido un aumento de la compra de alimentos procesados, de alimentos de confort que se comen rápido y que tienen altas calorías. Ha habido también un aumento del consumo de alcohol y con esto de hacer órdenes por internet a domicilio, como lo dicen en Colombia, eso hace que se haya un aumento de la ingesta calórica. Hay, fuera del aumento de la ingesta calórica, una disminución del gasto energético. Ha habido menos actividad debido a que no pueden salir de la casa, están confinados en su apartamento, en la casa. Los gimnasios han estado cerrados, no ha habido actividad física en las escuelas y menos actividad física con los amigos. Es muy bien sabido por los pediatras que hay están jugando en los teléfonos o en los videogames todo el día y el horario de dormir se ha alterado. Los niños están despiertos y están
mirando televisión todo el día y duermen en la noche y duermen durante el día. Ha habido una supervisión disminuida de los padres del horario académico que tienen los niños, y hay naturalmente problemas de cuidado de los niños alterados por la pandemia. De manera que ha habido un riesgo aumentado de COVID en la obesidad, que ha hecho complicaciones, incluso admisiones al hospital por prediabetes. Ha habido deficiencia de vitamina D detectada y naturalmente síndrome metabólico debido a la inflamación del COVID. Ha habido un aumento de COVID en las comunidades. ¿Qué relación hay del COVID y el tipo de diabetes tipo 2? Hay una incidencia aumentada en los niños durante esta pandemia. En algunos estudios mostró hasta el aumento de 182%, especialmente de los niños obesos. La hospitalización de los niños aumentó con la diabetes tipo 2 de 36 al 60%. La cetoacidosis diabética aumentó del 4 al 23%, y la cetoacidosis hiperosmolar también, que no se veía antes, de repente en la pandemia la tuvimos hasta el 9%. Y el porcentaje de niños varones con diabetes tipo 2 aumentó del 40 al 60%. La incidencia de diabetes y cetoacidosis diabética fue muy alta en la pandemia en las poblaciones negras, en que se aumentó hasta el 77%. ¿Qué recomendamos? Mire, a los niños hay que realmente ponerlos a tomar agua o bebidas que tengan 0 calorías, y enseñarles también a que hay una leche baja en grasa. Muy importante que no escapen el horario de las comidas, que tengan sus 3 comidas y si es necesario un snack de baja caloría, pero no es bueno que salten comidas. Si no tienen almuerzo, les da mucha hambre y terminan comiendo el doble después. Una cosa importante es que evitar comer tarde en la noche o cerca al acostarse. Eso no es bueno. Y nada de calorías después de la comida. Y la verdad que los padres pueden enseñar a los niños a mirar el número de calorías en las meriendas, las bolsas, todo está ahora diciendo cuántas calorías hay y que no excedan 100 calorías los snacks o las meriendas. Y que cuando los niños quieren comer más, se les dé solamente vegetales. Hay que enseñarles a comer vegetales. Y naturalmente que evitar la pizza, las bolsas de papa y los dressing de ensalada de calorías. A mí me da mucha risa aquí que a veces uno le toma la historia y los niños sí están tomando vegetales, pero les ponen el dressing que se llama ranch, que es de altas calorías, de mayonesa con bastante carbohidrato. Es importante que no hagan siestas, y que la verdad los niños hay que hacerles un itinerario, un horario de que puedan acostarse a las 8 o 9 de la noche y levantarse temprano. Y naturalmente que hagan ejercicio, y si es necesario que aprendan a limpiar la casa y a limpiar las cosas higiénicas de la casa. Hay que limitarle el tiempo que tienen en la televisión y tratar de evitar actividades sedentarias. Le estamos recomendando
que realmente se chequeen el peso semanalmente y mirar realmente que es importante perder 1 libra por semana cuando hay obesidad o un índice de masa corporal por encima del 85%. Es importante que se empiece a contar las calorías de las comidas y enseñarle a los niños que eso lo pueden, lo tienen que hacer para poder mantener un peso normal y no darle recompensa por buen trabajo o buen labor académica con comida. Eso hay que evitarlo. Hay que recomendar que no se tenga comida chatarra y evitar la comida chatarra durante todo este periodo de pandemia en que estamos y saber cuáles los alimentos que tienen buena nutrición, frutas, vegetales, manís, frijoles y proteína de alta calidad. Y realmente en la casa aprender a cocinar comidas saludables y no permitir comida libre excepto vegetales. A veces aquí tenemos que estar pendientes de los almuerzos que dan las escuelas para estar seguro de que las calorías no son exageradas y a tratar de hacer ejercicio conjuntamente para que no se aburran los niños. No olvidarse de que el patrón del sueño es importante y como les dije, hay una tendencia a que se acuestan tarde, están viendo televisión toda la noche y entonces quieren dormir todo el día. Eso hay que evitarlo y enseñarle a los niños, especialmente adolescentes, tener técnicas de relajamiento. ¿Cuándo se necesita que nosotros los endocrinólogos veamos a estos niños? Realmente cuando haya esos factores de riesgo importante y haya una hemoglobina glicosilada que signifique que hay prediabetes o diabetes tipo 2. Cuando hay una dislipidemia, especialmente si los triglicéridos están elevados o si el colesterol, el colesterol malo, el LDL, está mayor de 190. Las niñas con ovarios poliquísticos se debieran referir a ver cuál es la necesidad de darles tratamiento y naturalmente en los niños con adrenarca prematuro para evaluar la edad ósea y estar seguro de que no van a tener un compromiso de su estatura por la edad ósea avanzada. Yo les he hablado de prediabetes más de lo que yo mismo sé. Lo que les he dicho está sujeto a cambios sin previo aviso. Espero haya suscitado más interrogantes que respuestas. En todo caso, hay que hacer más investigaciones. Muchas gracias. A continuación, continúa la doctora Milena Prada, quien es pediatra de la promoción de la Universidad del Valle del 2012, es cardióloga pediatra y trabaja en la clínica de Imbanaco en Cali, Colombia. Ella nos hablará sobre por qué es importante y salva vidas remitir de manera temprana a un paciente en falla cardíaca pediátrica. Bienvenida, doctora. Primero que nada, muchísimas gracias al grupo organizador por esta cordial invitación a participar de las controversias pediátricas 2022. Para mí es un gran honor volver a mi casa, volver a la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar de la remisión temprana, una prioridad en falla cardíaca pediátrica. Yo soy Milena Prada, soy cardióloga pediatra, soy líder del proceso de falla cardíaca y trasplante cardíaco pediátrico en la clínica Imbanaco en Cali. No tengo ningún conflicto de interés y todas las fotografías y videos que voy a presentar son con autorización de los padres. En estos 20 minutos quisiera hablar del impacto de la falla cardíaca en el mundo y qué pasa en Colombia, qué pacientes van a tener falla cardíaca, qué desafíos vamos a enfrentar y qué estrategias vamos a utilizar para disminuir el impacto.
Si bien es cierto, hay muchísimos avances de falla cardíaca, de cardiopatías congénitas en los últimos años. Es decir, el enorme advenimiento de toda la tecnología y de las técnicas para tratar pacientes con problemas del corazón pediátrico ha sido enorme. Tan así que podemos utilizar métodos diagnósticos avanzados como la reconstrucción 3D, angiotax de alta resolución, resonancia, dispositivos de asistencia ventricular y trasplante. Pero a pesar de todos esos avances, miren todas esas flechitas de los avances que hemos tenido, aún ahora en los mejores centros, la falla cardíaca pediátrica sigue siendo un problema muy importante de morbimortalidad. ¿Qué pasa en Norteamérica? Aproximadamente de 14.000 a 38.000 niños están viviendo con falla cardíaca. La mayoría de esos niños tienen cardiopatías congénitas, más o menos el 70%. De esos van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo 15 a 18 por 100.000 de esos niños. Van a estar en cuidado crítico esos pacientes, aproximadamente el 17% van a tener cardiomiopatías. Y vamos a tomar un ejemplo de la cardiomiopatía dilatada, que es la más frecuente. Si nosotros vemos en el ingreso de cardiomiopatía dilatada a nuestro servicio de urgencias, el 11% va a fallecer, o sea, van a presentarse con una forma fulminante y el 34% va a reingresar por causa de falla cardíaca. Solamente el 65% va a estar libre de trasplante y va a estar vivo, pero a los 5 años solo la mitad va a estar vivo. Con lo cual, vemos que en algunos pacientes que inician con falla cardíaca, el curso es progresivo y de eso vamos a hablar más adelante. En Colombia esperamos que con una incidencia de datos que no tenemos la data real, que esa es una tarea que debemos hacer. Estamos esperando para el suroccidente colombiano aproximadamente tener 780 pacientes de falla cardíaca en nuestra clínica. Los niños que tienen cardiopatías congénitas o miocardiopatías que se van a presentar con falla cardíaca van a tener 20 veces más posibilidades de fallecer. Y un paciente que no tiene cardiopatía congénita, sino que ingresa a urgencias por cualquier otra causa, por falla cardíaca, por dengue, por neumonía, por sepsis, va a tener una mortalidad hasta del 35% solamente porque tiene falla cardíaca. Con lo cual, la falla cardíaca es un marcador importante de morbilidad en los pacientes pediátricos. Entonces, nuevamente, una vez diagnosticamos la falla cardíaca, sin importar su etiología, la enfermedad va a progresar y se va a empeorar conforme pasa el tiempo. Más si la presentación inicial es de falla severa. O sea, si el paciente tiene falla cardíaca y falla de múltiples órganos, la mortalidad de ese paciente está hasta del 65%. Nuevamente, sin importar la etiología, los resultados son pobres a pesar del uso múltiple de recursos y de eso vamos a hablar en detalle. Es muy importante que los pacientes que tienen cardiopatías congénitas o enfermedad cardíaca de base, la principal causa de muerte va a ser la falla cardíaca. Y en este estudio que se hizo en Estados Unidos, se revisaron en 23 centros los ingresos a cuidado crítico de pacientes que tenían falla cardíaca. Se encontraron 1.500 niños aproximadamente y de esos el 15% fallecía, con unos costos en salud elevadísimos, hasta $75.000 al ingreso. Si ustedes ven esta gráfica, es muy importante determinar que la mayoría en este estudio, que hizo una comparación entre adultos y niños, si bien hay muchos más adultos enfermándose de falla cardíaca, el peso de enfermedad de falla cardíaca pediátrica es mayor para los niños. Es decir, los niños van a durar más tiempo hospitalizados. Miren aquí cómo se demuestra en la flecha gris, los pacientes pediátricos en su tiempo de estancia es mucho mayor que los adultos, siendo peor para los pacientes más pequeñitos. Como pueden ver en la gráfica, los lactantes van a durar más tiempo hospitalizados. A su vez, el porcentaje de muerte, si bien ha disminuido con el advenimiento de nuevas terapias, sigue siendo una brecha importante con respecto a adultos. Los bebés más pequeños van a fallecer más que los pacientes adultos y también van a costar, mire que el costo casi se cuadruplica cuando hablamos de gastos en salud. Con lo cual, el paciente, si bien no es el más frecuente, sí va a hospitalizarse más tiempo, se va a morir más, va a tener peores resultados y va a costarle más al sistema de salud. Eso hace pensar que cuando nosotros tenemos pacientes que llegan con una excelente clase funcional, como ven aquí en el eje de la Y, o excelente función física, pero que tienen un factor de riesgo para desarrollar falla cardíaca,
y empezamos todos los programas de prevención en pacientes que no tienen ningún síntoma y una vez presenta síntomas de falla cardíaca, su primer ingreso a falla cardíaca puede llevarlo, como está en la gráfica del eje de la X, perdón, puede presentar muerte. Sin embargo, si el paciente va progresando a lo largo del tiempo, miren que la línea, una vez el paciente se presenta con el primer síntoma, es progresivamente a daño que puede llevarlo al estadio final de falla cardíaca o necesidad de trasplante. Entonces, en ese trayecto, mientras el paciente es sintomático, es muy importante el cuidado en falla cardíaca, porque miren que el paciente puede progresar a interrecurrencias, pero en cada una de esas interrecurrencias en hospitalizaciones el paciente puede fallecer. Y miren cómo el progreso es, cómo la progresión es constante y no se detiene. Y lo que nosotros vemos en estos pacientes infantiles es que entre más pequeñitos, pues más se van a morir, porque menos probabilidades de recibir un trasplante van a tener. La mortalidad en lista de espera en lactantes en Estados Unidos es del 25% y en adolescentes del 15%. En Colombia estamos en una lista de mortalidad del 25 al 30% de niños esperando un trasplante de corazón. Y es que los que se van a enfermar son pacientes que están a riesgo. O sea que miren esta clasificación de la Colegio Americano de Cardiología, en el cual la falla cardíaca pediátrica se clasifica en A solamente por tener un factor de riesgo. Es decir, todos los pacientes, por ejemplo, que recibieron antraciclinas y no tienen síntomas y tienen buena fracción de eyección, ya se consideran pacientes que tienen falla cardíaca A. Lo mismo en los pacientes que tienen defectos cardíacos congénitos o que un hermano o un familiar de primer grado tenía cardiomiopatía. Los pacientes no se han enfermado y ya tienen un factor de riesgo y los clasifica el Colegio Americano como A para determinar cuáles son sus riesgos de progresión. Obviamente A, B, C y D es la progresión de la enfermedad. Va cambiando la estructura del corazón y va teniendo más síntomas. Entonces, por ejemplo, el paciente C es el que ya tiene estructura anormal, o sea, tiene una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, o un defecto cardíaco reparado o con defectos residuales que se presenta ya con síntomas de falla cardíaca. El paciente D es el extremo, el que necesita soporte mecánico o va a necesitar inotropía constante o ventilación mecánica. Y vamos a tener más pacientes porque cada vez los especialistas hacen y los pediatras en general hacen mejor trabajo. Si tenemos más sobrevivientes, por ejemplo, de cáncer infantil, para la fecha la sobrevida a 5 años del cáncer infantil supera el 80%, pero el 10% de los sobrevivientes van a tener falla cardíaca. Y eso está determinado por una predisposición genética, probablemente por el hecho de tener mayores dosis de antraciclinas o por tener riesgos cardiovasculares previos como ser hipertensos, y estos pacientes se van a presentar con daño cardíaco en cualquier momento de la vida. Ese daño es acumulativo, entonces vamos a tener más sobrevivientes pero más enfermos del corazón. Lo mismo pasa con la data de cirugía cardíaca congénita. Miren aquí que para 1998 la mortalidad era muy alta para los defectos altamente complejos. Sin embargo, gracias a los avances en circulación extracorpórea en cirugía cardíaca, tenemos mayores sobrevivientes de cardiopatías congénitas más complejas. Pero ese problema viene ligado al hecho de que si tengo más sobrevivientes, tengo más pacientes crónicos que pueden sufrir de enfermedades como falla cardíaca, presencia de arritmias, trombofilias o coagulopatías asociadas a la cardiopatía que vamos a tener que ver en estas clínicas. La mayoría de los bebés que van a presentarse con problemas graves de falla cardíaca van a ser aquellos pacientes que tienen cardiopatías como coro univentricular. En el mundo, la mayoría de los niños que se trasplantan son los niños que tienen cardiopatías congénitas. Más de la mitad son problemas congénitos. Y es muy importante que los niños que tienen un corazón estructuralmente anormal con cardiopatía se van a enfermar en un 19% versus los que tenían un corazón estructuralmente sano. Entonces ya sabemos que los que tienen un coro univentricular tienen más riesgo de desarrollar falla cardíaca. Entonces, las cardiopatías congénitas van a ser la primera causa, luego las cardiomiopatías siendo la dilatada la siguiente, las arritmias como causa, como sustrato de falla cardíaca, la enfermedad de Kawasaki con el advenimiento del síndrome multiinflamatorio temporalmente asociado al COVID, es muy importante el compromiso de dilatación coronaria e isquemia miocárdica, la fiebre reumática que sigue siendo un problema importante de salud pública en nuestra región,
con centros de trasplante vamos a tener más rechazo de trasplante y, por supuesto, la cardiotoxicidad de la que ya hablamos. En nuestra data de nuestra institución, lo que vamos a ver es que la mayoría de los pacientes que nos han hecho falla cardíaca son de cardiopatías congénitas, relacionado con la data pues, de la literatura, y las cardiomiopatías que más se afectan, vamos a tener dilatada y restrictiva con un importante datos de restrictiva en esta población, pacientes que tienen valvulopatías, más que todo reumáticas, y cardiotoxicidad como causas importantes de falla cardíaca en nuestro medio. Sin olvidar que las arritmias cardíacas pueden ser una causa importante de falla cardíaca. Miren aquí un paciente que se presenta con una taquicardia de 2 años incesante, se presenta desde periodo neonatal. Miren en el electro superior, se evidencia que no hay ninguna P, un paciente con un ritmo rápido, QRS estrecho, tiene una taquicardia atrial ectópica. Este paciente fue llevado a estudio electroanatómico y en ablación de su arritmia, sale a ritmo sinusal y después de un año de seguimiento lo encontramos con una clase funcional ROS1 y mejoría importante. El paciente no volvió a hacer interrecurrencias y mejoró de su falla cardíaca. Ese mensaje es muy importante porque todos los pacientes hay que hacerles placa de tórax y electrocardiograma. Pero ¿por qué les va tan mal a los niños y por qué se mueren tanto? ¿Por qué tienen tan mal pronóstico? Y es que la falla cardíaca de nueva aparición en niños realmente es un síndrome como nuevo, como poco común, poco conocido. Hay muy pocos centros especializados en falla cardíaca infantil porque son pocos pacientes, entonces no hay un interés creciente en esta enfermedad. Y es una enfermedad que es muy costosa, en el cual hay pocos pacientes y hay muy poca evidencia en todo lo de las terapias. Entonces hace difícil encontrar este tipo de pacientes, diagnosticarlos y saber qué tan grave están. Otras de las dificultades importantes que también le pasa a hipertensión pulmonar es que los niños, como llevan mucho tiempo con la enfermedad, se adaptan a la enfermedad y son muy oligosintomáticos. Tal así es como esta bebita que vamos a ver en esta foto. Esta bebita tiene una cardiomiopatía dilatada. La encontramos porque, miren, la que se ve gordita no tiene un patrón respiratorio con mucha dificultad, pero ¿por qué llegó a nuestro centro y por qué llegó remitida? Fue porque su hermana de 6 meses tenía una cardiomiopatía con fracción de eyección reducida y esta bebé en su tamizaje se le hizo un ecocardiograma mostrando una fracción de eyección del 25%. Inicialmente el eco se veía dilatado, pero no tenía digamos, una fracción de eyección tan baja, un BNP de 13.000. Sin embargo, en el seguimiento lo que hemos visto es un mes después de volverla a ver, encontramos galope de S3 y una dilatación importante del ventrículo izquierdo con un BNP de 40.000. Cobra importancia la historia clínica de estos pacientes y determinar si estos pacientes que tienen factores de riesgo van a desarrollar falla cardíaca o no. Y la otra cosa es que los pacientes se manifiestan con síntomas gastrointestinales. Es súper importante determinar que hasta el 80% de los pacientes tienen o distensión abdominal, o dolor abdominal, o disminución de la ingesta, o vómito persistente. La mayoría ya ha sido visto por gastroenterología, en ecografías abdominales, pero no han pensado en la causa cardiovascular. Entonces, como es una presentación inusual, hay que sospecharla con un índice de sospecha alto cuando ustedes tengan un paciente que respire mal y se vea confortable. Es la taquipnea tranquila del cardiópata, en el cual si el paciente no se desviste, no se nota que tiene este patrón de respiración. Miren, se bebé succionando, se ve muy tranquilo, pero tiene una taquipnea importante. Lo mismo este otro bebé que tiene una dificultad respiratoria, que toca hacerle un electro y ocupa prácticamente todo el tórax, sus electrodos. Entonces es un desafío el diagnóstico, ya que la mayoría de estos pacientes no se van a presentar como típicamente, como en esta foto, esa bebita, con edema como en los adultos, con anasarca, con hepatomegalia de ascitis. Cuando esa presentación ocurre, ya los pacientes están muy avanzados. Es limitante poder observar los signos clásicos de falla cardíaca, con lo cual cuando hay una sospecha, cuando el paciente tiene falla para progresar, infecciones respiratorias a repetición, cuando el paciente tiene deterioro de su clase funcional o tiene falla para progresar, pues el paciente hay que estudiarlo. Y lo primero que hay que hacerle es una placa de tórax para determinar cómo está su índice cardiotorácico y su volumen y si hay congestión capilar, hay edema pulmonar o no. El electrocardiograma secundario, que tenga una arritmia primaria o secundaria a la cardiomiopatía. Y por supuesto el ecocardiograma, que es el gold standard del diagnóstico
diagnóstico porque nos muestra la estructura del corazón. Posteriormente, en centros especializados hacemos resonancia cardíaca, que nos va a brindar un montón de información respecto a la caracterización tisular, los patrones de realce, si el paciente está frente a una miocarditis, o una enfermedad de depósito o una enfermedad infiltrativa del corazón. Lo mismo herramientas como el strain, que es esta del ojo que ven allí, en el cual podemos determinar los patrones de disfunción segmentaria del corazón y el índice de deformidad de la fibra para determinar la causa y nos ayuda a estadificar el paciente. Lo mismo el cateterismo cardíaco, que se realiza en centros especializados con una anestesia y con un hemodinamista especializado como el que contamos en Imbanaco para poder medir presiones del corazón. Ya una vez hecho el diagnóstico y una vez hemos encontrado el índice de severidad en un centro especializado, vamos a hablar de las estrategias de mejora. Se mueren mucho y ¿qué podemos hacer? Hay 3 componentes claves para disminuir la morbimortalidad y es tener un grupo multidisciplinario eficaz que conozca estos detalles de la falla cardíaca. Primero, la enfermera especializada y capacitada en falla cardíaca que va a hacer la educación del paciente y su familia, médicos en insuficiencia cardíaca asequibles para la población pediátrica y una infraestructura del programa que permita abordar la enfermedad desde la mirada psicosocial, financiera y de comorbilidades. Así podríamos disminuir las interrecurrencias y las tasas de hospitalización de esos pacientes y, por supuesto, los costos en salud, y aunque parece que es demasiado costoso ver esos pacientes, al final va a haber un ahorro en el sistema de salud. ¿Nosotros qué hacemos? Enseñamos todo a las enfermeras, a todo el equipo, las escalas de severidad de falla cardíaca. Estamos viendo que ese paciente dejó de comer o cómo está su deficiencia respiratoria y su nivel de actividad. Son medidas tanto objetivas como subjetivas que nos permiten estadificar su nivel de falla. Lo mismo tenemos encuestas que nos permiten objetivos diarios, determinar cómo está progresando el paciente. Si hay una lista negra, si vemos que el ritmo no se controla, la frecuencia cardíaca objetivo no se logra, se hacen modificaciones de la terapia buscando los objetivos. Y la otra cosa que podemos hacer es la documentación para plan de la alta. El paciente sabe qué volumen tomar, qué recomendaciones puede seguir para disminuir admisiones, educación a través de videos y módulos interactivos. Explicamos qué es la falla cardíaca, por dónde viene la falla cardíaca y hacemos consejería genética. A su vez, contamos con dispositivos que se pueden poner en las pequeñas arterias pulmonares de los bebés que nos permiten en tiempo real desde el computador de la casa del médico cardiólogo puede saber que el paciente está progresando sin que el paciente ni siquiera lo detecte. Estas herramientas están disponibles ya en nuestro medio y lo podemos utilizar. Otras cosas que podemos hacer y que hemos hecho en nuestro medio, este bonito caso de un paciente que tenía unos valores prohibitivos para trasplante con una presión pulmonar alta con resistencias de 8 hasta 6, podemos trasplantar los pacientes con una presión pulmonar de 47 y una cuña de 37, las presiones de llenado sumamente altas. Se le ofreció una septostomía, se le abrió un agujero dentro de las 2 aurículas y permitió que la presión intraventricular y la presión auricular izquierda disminuyera, con lo cual el paciente se le puso un dispositivo fenestrado como este que ven aquí, en el cual tiene un agujero y permite regular el flujo con el tamaño que deseemos. En este caso, lo que pasó fue que el paciente descongestionó la aurícula izquierda y su cuña, que estaba en 30, bajó a 20 y la resistencia vascular pulmonar disminuyó a 2.3. Se volvió elegible a trasplante, o sea que podemos hacer estrategias que mejoren la sobrevida de estos pacientes. Este paciente estaba totalmente postrado en cama, alimentado por sonda y gracias a la rehabilitación nos permitió que el paciente recuperara fuerza muscular, recuperara fuerza pulmonar para esperar su trasplante. Estas son las cosas que podemos hacer para disminuir la morbilidad. Adaptarnos a las guías del manejo nuevamente, recordar que los pacientes que tienen cardiopatías congénitas y fueron reparados, como los pacientes que tienen Fontan, necesitan un seguimiento estricto para determinar si el paciente está teniendo falla cardíaca temprano y evitar el deterioro progresivo. Otra de las cosas que podemos hacer desde la clínica de falla cardíaca es individualizar su terapia física. No todos los pacientes deben recibir la misma terapia. Pacientes que estén en asistencia en inotrópicos pueden recibir terapia física para esperar su trasplante. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Extender los límites de donación. Nosotros ponemos corazones sobredimensionados, corazones incompatibles o resistencias vasculares altas o estos dispositivos que hemos puesto para poder mejorar los límites y permitir que los pacientes reciban un trasplante.
trasplante. Otra de las labores que se hizo desde el Instituto Nacional de Salud fue que el grupo de los diferentes centros de trasplante en Colombia nos reunimos para permitir que los niños sean una prioridad nacional y todos se trasplanten por encima de los adultos, ya que como se mueren más, son una prioridad nacional. Entonces, otro de los proyectos que queremos hacer es instruir esas guías nacionales de manejo de falla cardíaca infantil, promover la ley de la protección del niño con cardiopatía congénita para que disminuyamos este peso de enfermedad. Definitivamente el equipo multidisciplinario es el que va a garantizar que el paciente mejore sus datos, tanto la enfermera entrenada como los médicos, que son múltiples, es el cardiólogo pediatra, pero también está genetista, patólogo, radiólogo, inmunología, los nutricionistas, terapia física, odontología, trabajo social, psicología, nos están ayudando inmensamente en este manejo. Entonces, los mensajes para llevar a casa es que la falla cardíaca sigue siendo un problema devastador y significativo costo en salud a pesar de todos los avances tecnológicos. Hay limitada evidencia para la terapia, pero hemos tenido importantes avances en investigación. Tenemos muchas nuevas terapias que pueden significar avances en los niños, mejores medicamentos cada vez que han demostrado disminución de hospitalizaciones. Es muy importante mejorar el acceso al diagnóstico, por eso es muy importante la educación continuada en todos los pediatras para que podamos salvar más niños con falla. Y en países emergentes como Colombia necesitamos identificar y remitir de forma pronta a estos pacientes de falla para que disminuyamos y mejoremos el curso de la enfermedad. Así vamos a evitar la progresión de otros órganos, de daño de otros órganos y volverlos elegibles para terapias avanzadas. Es muy importante controlar el recurso a través de equipos multidisciplinarios. Vamos a evitar hospitalizaciones, menos morbilidad, menos costos en salud para mejorar y seguir trabajando juntos. Para permitir a Argentina, que ya recibió su trasplante de corazón y aquí va para la biopsia cardíaca para ver cómo va y permitir que ellos sobrevivan y darles una mejor calidad de vida. Este es mi correo electrónico si tienen alguna duda y sin antes agradecer a mi grupo o al grupo de la Clínica Imbanaco. Miren la cantidad de personas, aquí faltan muchos, pero gracias a este equipo es que podemos seguir adelante. Esto es un equipo y es un trabajo de muchas personas, porque si quieres llegar lejos, crea un equipo. Les agradezco mucho nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctora Prada. Con eso finalizamos el bloque de endocrinología y cardiología pediátrica.